Y lo tenemos en línea a Juan Pablo Argañarás, allí quien nos ha cedido gentilmente su tiempo, es miembro del CONICET, es doctor en Ciencias Biológicas y miembro de la CONADE también. Bienvenido a este programa. Juan, muchas gracias por sumarte. Sabemos que has trabajado y mucho en el análisis en relación a los riesgos de los incendios para las sierras. Imagino que cada vez que esto ocurre son datos negativos que sumamos para nuestro ecosistema, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el contacto. Sí, bueno, la verdad que casi todos los años tenemos este tipo de noticias. Algunos años siempre, bueno, las condiciones van favoreciendo, las condiciones ambientales favorecen que por ahí tengamos una superficie quemada mucho más extensa que otros, eso es bastante variable, pero bueno, siempre tenemos estas condiciones de sequedad, de varios meses que no llueve, y en esta época entre agosto y septiembre pues, suelen elevarse las temperaturas y tenemos vientos fuertes que en el caso de alguna ignición o algún fueguito pequeño tiene la capacidad de convertirse en un incendio de grandes dimensiones. Juan, se hablaba en estos días de un incendio de características históricas, al menos de mucho tiempo atrás. ¿Es así? ¿Esto ha tenido esta dimensión en este 2020? Mira, justo estuve en estos días procesando las imágenes satelitales de los incendios de estos de Villa Albertina y Copacabana y más o menos estimé una superficie de 30.000 hectáreas. Lo que sí recuerdo es que para esa zona un incendio más grande de más de 40.000 hectáreas se había dado en 2008, pero bueno, también digamos si uno lo compara con el último año que fue bastante grave en cuanto a incendios fue 2013, donde se quemaron más de 100.000 hectáreas en menos de una semana, así que bueno, sí, la situación es bastante problemática en este año. Juan, ¿cuáles son los daños en el día después, cuando el fuego merma y finaliza la guardia de cenizas? Son múltiples y variables, ¿no? Sí, son muchos. La verdad que si uno va de arriba para abajo, Sí. pensando por un lado en la cuestión atmosférica, se emiten gases que tienen que ver con el efecto invernadero, o sea que van a contribuir al cambio climático. También se emiten contaminantes, en especial material particulado, Ujú. que ocasiona problemas de salud, especialmente a la gente que tiene problemas respiratorios, enfermedades crónicas y cardiovasculares. Después, si uno ya mirando sobre el terreno en cuanto a vegetación y animales, bueno, se cambia o se ve afectada la cobertura vegetal. Muchas veces, si uno tiene un bosque cerrado en buen estado de conservación, cuando se ve afectado por el fuego, ese bosquecito se abre y si bien las especies de nuestro bosque nativo tienen capacidad de rebrotar en muchos casos, como rebrotan desde la base la mayoría, si vos tenés un incendio al poco tiempo, a los 2 o 3 años no le estás dando tiempo a ese bosquecito o a ese arbolito para que pueda crecer de Claro. nuevo a un nivel que escape a las llamas tan frecuentes. Y en el caso de animales, bueno, se han visto la verdad que imágenes bastante tristes. Sí. Muchos animales no tienen capacidad de escape, aquellos como las llamas se mueven o avanzan a gran velocidad, muchos animales no pueden escapar y aparte tenés el problema de los alambrados que también les dificulta el paso. Y ya también pensando en el suelo, al eliminar la cobertura vegetal, después cuando empiezan las lluvias, que en nuestra provincia son bastante torrenciales, tenés el problema de la erosión del suelo y la pérdida de la capa fértil. Ujú. Y más en el mediano y largo plazo, eso va a estar afectando la capacidad de nuestras cuencas de retener agua y de liberarla más lentamente a los cursos para que nosotros tengamos un abastecimiento relativamente constante o un caudal mínimo a lo largo del año. Juan, también hay un efecto sobre el agua que consumimos en relación al derrame de sustancias tóxicas que puedan recaer en las vertientes que tenemos. Más el problema tiene que ver con que, bueno, como al consumirse material vivo, o sea, el tema de las plantas, sí se libera muchos nutrientes, viste que se Mm. dice que las cenizas son un fertilizante. Entonces, toda esa gran cantidad de fertilizantes que van a parar a los cursos de agua pueden favorecer que tengas explosiones de alga. Por ejemplo, nosotros en Córdoba que nos alimentamos de agua, tomamos agua del embalse San Roque, en esta Claro. época donde ya tenés unos días de calor, se generan los blooms de algas o floraciones algales que le dan un mal sabor al agua. Entonces, bueno, eso es un problema, digamos, que está asociado también o al cual contribuyen también los incendios.
Juan Pablo, ¿cuánto tarda un ecosistema en recomponerse de semejante daño? Bueno, también depende mucho del fuego. Hay algunos fuegos como más dañinos que otros. En el caso de los pastizales, al cabo de 3, 4 años ya podés tener una cantidad de vegetación similar, pero por ahí lo que más nos preocupa suele ser el arbustal y el bosque, y eso sí, por ahí los tiempos pueden estar en torno a los 30 años, porque bueno, tenemos especies de crecimiento bastante lento y además si uno tiene en cuenta que muchas de las sierras tienen presencia de ganado, bueno, el ganado se va comiendo Claro. parte de esos rebrotes, también ralentizando la capacidad del bosque de crecer y, como te mencionaba antes, de alcanzar una altura tal que le permite escapar a las llamas cuando haya un nuevo incendio. En el trabajo de evaluación de los riesgos, ¿hay un efecto claro del cambio climático sobre el aumento en los riesgos año tras año? ¿Lo notás de esa manera, Juan? Todavía no hemos trabajado tanto en ese escenario. El análisis, digamos, que hemos hecho en los últimos años es un periodo relativamente corto como para analizar ese tema, ¿no? Del impacto del cambio climático en esta zona. Pero sí, bueno, sabemos cuando se dan estos casos de se prolonga o llegan más tarde las precipitaciones estacionales, y si vamos teniendo algunas olas de calor por ahí más frecuentes, y toda esa situación favorece que vos tengas incendios que sean difíciles o imposibles de controlar. Bien. Les voy a dar pie a técnica que me pueda mostrar la primera de las dos placas, así te consulto, Juan, porque nos has enviado dos informaciones. La primera tiene que ver con un mapa de frecuencia histórica de incendios para las sierras. Esto solamente tiene como excepción a Pocho, Juan, ¿es así? Sí, sí, cuando empezamos a trabajar, bueno, hace varios años, en el año 2011, trabajamos con dos imágenes de un satélite que se llama Landsat, que es gratuito, y bueno, como es un volumen muy grande y muchos años para procesar, Sí. pudimos limitarnos en ese momento a a esas sierras sin pocho. Bien, los sectores que figuran como 4 veces quemados, ¿tienen algunas características propias que lo hacen estar y figurar de esa manera, Juan? La verdad que lo que íbamos viendo con esas zonas es que por ahí están más cercanas a zonas pobladas, Mm. eh, o sea, están bastante claramente indicando la influencia antrópica. Fíjate, por ahí no son áreas tan extensas las que se Sí. quemaron 4 más veces, pero sí están cerca de algunas zonas con más afluencia de turismo o cercanas a la población. Ujú. En ese sentido, ¿siempre hablamos de alguna mano del hombre que inicia esto o es una combinación de cosas? No, la gran mayoría de los incendios en nuestra sierra son ocasionados por el hombre. O sea, las fuentes de incendio natural sería por un rayo, que claramente en estos Claro, días no han ocurrido, digamos. O sea, tendría que exacto. haber alguna formación de tormenta y que quizás después se disipe, ¿no? Pero no es el caso que tenemos normalmente en esta época entre agosto y septiembre, que son los meses más críticos siempre históricamente en cuanto a superficie quemada. Está claro. Bueno, ya que mencionás superficie quemada, vamos a compartir el segundo mapa que gentilmente nos envía Juan Pablo. Que este tiene en cuenta y me vas a ayudar, Juan Pablo, son los límites del área quemada del incendio de Villa Albertina, de Copacabana, ¿no? Sí, lo estuve terminando de hacer este fin de semana. Bueno, quería como mostrar esa información más actualizada. Eso está hecho con un satélite que se llama Sentinel-2, que es de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, lo que ustedes ven en el límite blanco son como, bueno, los límites que uno termina delimitando Ujú. para esa superficie, que está estimada en más de 30.600 hectáreas, si no me equivoco. Tenemos, yo no sé si lo mencionaste al principio, pero quería cerrar con esto, un cálculo estimado de bosque nativo que hemos perdido histórico. ¿Hay algún dato que lo refleje, Juan Pablo? No, lo que yo había hecho originalmente cuando trabajé con mi tesis en el primer periodo, trabajé entre el 99 y el 2011, habíamos estimado en 81.000 hectáreas de bosque que habían sido afectadas por el fuego. O sea que si uno le va sumando los años actuales, seguramente esa superficie suma. Lo que sí me parece interesante aclarar es que cuando uno dice que está afectada por el fuego, no quiere decir que eso se perdió por completo, digamos. Claro. En ese sentido es importante que nosotros, los del área científica y que somos biólogos, ecólogos, remarquemos que no es que ese bosque se pierde, sino que se ve afectado, pero si nosotros le damos la posibilidad para que se recupere, el bosque lo va a hacer.
ahora quedó muy en claro con el inicio de la cuarentena a nivel mundial. Sí, Hemos visto imágenes de muchos ecosistemas que se recuperan, o sea, la naturaleza tiene una capacidad impresionante. Lo que más tenemos que tener en cuenta es qué es lo que pasa después. Después que esta área se quemó, tenemos que evitar que se introduzca ganado, que eso favorece, digamos, va a ralentizar que se recupere la vegetación y va a generar problemas de erosión de suelo. Entonces, o ni hablar de prevenir futuros incendios sí. o no decir que esa zona ya está perdida en cuanto a su bosque y que se puede destinar a otros usos, sino tenemos que trabajar para darle espacio a ese ambiente para que se recupere solo y con ayuda humana también. Bueno, súper claro y súper válido e importante esto de cierre. La última, Juan Pablo, en relación a, bueno, por un lado el trabajo en recuperación y por el otro en prevención. ¿Es posible prevenir estos incendios, Juan Pablo? Sí, en buena medida lo importante es también tratar de diseñar un sistema de alerta temprana, es decir, que poder actuar apenas uno detecta alguna columna de humo o algún foco Claro, de incendio. Por otro lado, también cuestiones que tienen que ver con la educación, o sea, tratar de trabajar, bueno, según las distintas fuentes del fuego, aquellos eh, productores que utilizan el fuego como una herramienta de manejo, tratar de trabajar con ellos y buscar alguna forma, digamos, de conseguir el efecto que ellos intentan generar con el fuego de otra manera. Eh, También, bueno, parte de los incendios a veces se originan a partir de basurales a cielo abierto, entonces hay que hacer una buena gestión de los residuos sólidos urbanos. sí, Bueno, trabajar con la concientización en general, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, he ido a la reserva La Quebrada y uno muchas veces encuentra pequeños fogones en esa zona, qué entonces bárbaro. claramente hay gente que va y hace algún tipo de actividad turística y aprovecha para comerse un asado o algo, y bueno, eso también es una fuente de peligro. Este, y bueno, y también, digamos, generar alguna respuesta rápida que se pueda dar desde la comunidad y desde, digamos, las instituciones gubernamentales. Juan Pablo, ha sido súper válida, útil e interesante la información. Te agradecemos mucho y ya vamos a volver a charlar porque hay muchos temas interesantes en la agenda. Así que un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el interés en nuestro trabajo. Juan Pablo Argañarás, doctor en Ciencias Biológicas, integrante del CONICET y miembro también de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en relación a lo que nos ha ocupado en las últimas semanas, bueno, datos fríos y graves, importantes. Los daños que le causamos, lo decía muy bien Juan Pablo, en la mayoría de los casos los daños inician con la mano del hombre, con esta toma de conciencia que pareciera ser muchas veces no aparece y que genera tamaña magnitud de trabajo que hay que hacer y de daño sobre la naturaleza.